¿Sientes que las deudas son un peso que no te dejan respirar y que cada mes tus ingresos desaparecen en pagos interminables? La verdad que millones de personas en Chile y en el mundo se sienten así. Pero ¿qué pasaría si te dijera que puedes liberarte de ese peso de las deudas y que puedes tomar el control eliminando tus deudas y empezar a construir tu vida financiera que siempre has soñado? En este video te voy a dar una guía completa y sin rodeos. Te explicaré qué son las deudas, sus tipos y 4 estrategias probadas para eliminarlas. Es hora de dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Mi nombre es Mónica y estás en Espacio Finanzas. ¿Qué es una deuda y por qué nos ahogan tanto? En su forma más simple, una deuda es un compromiso de pagarle a alguien en el futuro. Generalmente viene con un costo adicional, que son los intereses. Y nos endeudamos por muchas razones. Una de ellas es por necesidad, para pagar estudios, comprar una casa o enfrentar una emergencia. Por imprevistos, un accidente o la pérdida del empleo, por ejemplo. Por consumo, compras impulsivas, viajes o gastos que no podemos cubrir de forma inmediata. Pero, ¿por qué nos afectan tanto las deudas? Porque la verdad, vivir con deudas constantes genera mucho estrés, ansiedad y limita tus opciones. Las deudas nos impiden ahorrar, invertir y alcanzar todos nuestros sueños. No todas las deudas son iguales y para combatirlas primero tienes que identificarlas. Deudas de consumo son las más comunes y a menudo las más peligrosas por sus altas tasas de interés. Y esto incluye tus tarjetas de crédito y cuidado si es que solo pagas el mínimo. Los créditos de casas comerciales y los préstamos de consumo para comprar un auto o electrodomésticos. Deudas hipotecarias son para la vivienda, aunque son montos muy grandes, sus tasas de interés suelen ser un poco más bajas. Deudas estudiantiles para financiar tu educación. Sus condiciones varían, pero son deudas a largo plazo. Deudas informales. Estos son préstamos de amigos o familiares que a pesar de la confianza pueden complicar tus relaciones si no se manejan bien. Deuda buena versus deuda mala. ¿Deudas buenas? Sí existen. Una deuda buena es la que te ayuda a construir riqueza o a invertir en tu futuro. Un crédito hipotecario, por ejemplo, te permite adquirir un activo que aumentará su valor en el futuro. Y una deuda para tu educación o tu negocio también te puede generar ingresos futuros. Y una deuda mala, en cambio, puede ser una tarjeta de crédito que se usa para comprar artículos que no son necesarios, como ropa o electrodomésticos, y que no se pagan por completo cada mes. Y la deuda aumenta por los altos intereses, mientras que los artículos comprados se devalúan rápidamente. Ahora te voy a entregar 4 estrategias probadas para liberarte de tus deudas. Estrategia 1. Haz un inventario completo. El primer paso es enfrentar la realidad. Tienes que saber exactamente cuánto le debes y a quién le debes. Crea una hoja de vida con todas tus deudas. Anota el acreedor, el saldo total y lo más importante, el costo anual equivalente, que es el CAE, ya que te muestra el costo real de tu deuda, incluyendo intereses y comisiones. Es la clave para que puedas identificar cuál es la deuda que más te está complicando. Clasifica estratégicamente. Ordena tus deudas de 2 maneras. Una por tasa de interés de mayor a menor y esta lista es la que más te conviene atacar. Por saldo total de menor a mayor. Esta lista te va a dar una sensación de victoria rápida, lo que es genial para que te motives a ir pagando tus deudas. Estrategia 2. Crea un presupuesto detallado. Si no sabes a dónde va tu dinero, es imposible poder controlarlo. Registra todo, anota todos tus ingresos y cada uno de tus gastos sin excepción, desde el café de la mañana hasta una cuenta de servicios. Identifica gastos hormiga. Son esos pequeños gastos diarios que sumados se convierten en una gran fuga de dinero a fin de mes. Por acá te voy a dejar una tarjetita de video que dice sobre gasto hormiga. Crea un plan. Una vez que tengas el panorama completo, recorta gastos innecesarios y asigna todo el excedente al pago de tus deudas. Estrategia 3. Aumenta tu capacidad de pago. No se trata solo de gastar menos, sino de ganar más. Busca ingresos extra. ¿Tienes alguna habilidad? Puedes ofrecer algún servicio freelance, vender artículos que ya no usas o buscar un trabajo de medio tiempo.
Negocia un aumento con tu trabajo actual. Investiga el promedio de salarios de tu industria y prepárate para argumentar un aumento de sueldo en tu trabajo actual. Todo dinero extra que obtengas debe ir directamente a tu plan de pago de deudas. Estrategia 4, el plan de ataque. Y aquí vienen los dos métodos más populares para poder pagar tus deudas. El primero es el método de la avalancha. Prioriza la deuda con la tasa de interés más alta, pagas el mínimo en todas las demás y todo tu dinero extra lo destinas a esta deuda. Es la más eficiente financieramente y te ahorra la mayor cantidad de dinero en intereses. El segundo método es el método de la bola de nieve. Prioriza la deuda con el saldo más pequeño. Pagas el mínimo en todas las demás y atacas con todo la más pequeña. Al saldarla rápidamente te sentirás motivado y usarás ese pago liberado para la siguiente deuda, creando un efecto de bola de nieve. Y es la mejor para poder motivarte. No temas hablar con tus acreedores. Puedes negociar una reducción de la tasa de interés o una extensión del plazo para reducir tus pagos mensuales. En casos extremos, considera una consolidación de deudas que agrupe todo en un solo pago con una tasa de interés más baja. Pero lo más importante, evita contraer nuevas deudas. Rompe el ciclo, crea un fondo de emergencia para no tener que usar tu tarjeta de crédito ante cualquier imprevisto. Tu futuro financiero entonces te espera. Pagar tus deudas es un proceso lento y constante, no es algo que se logra de un día para otro. Requiere paciencia, disciplina y un plan claro, pero cada pequeño pago, cada gasto que evitas y cada decisión consciente te acerca a esa vida tranquila que tanto anhelas. Y siempre recuerda que tú tienes el poder de cambiar tu realidad. Y cuéntanos aquí abajito en los comentarios cuál de estas estrategias usarás primero. Y si este video te ayudó, regálame un like y suscríbete al canal para más educación financiera como esta. Nos vemos en el siguiente video.